Tres. Dale. Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Tengan todos ustedes un feliz sábado y bienvenidos una vez más a este encuentro para estudiar la palabra de nuestro Dios, un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Está con ustedes su servidor Bernardo Morales y nuestro amigo Neilot Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a estudiar una lección preciosa, una ciudad llamada Confusión. Pero antes de empezar, mis queridos, permitamos que nuestro hermano Neilot también les dé un saludo caluroso en este sábado maravilloso. Por supuesto, queridos hermanos, feliz sábado para todos. Es un placer nuevamente encontrarnos con ustedes aquí, en el rincón del repaso de la lección, donde nos reunimos para compartir un poco acerca de las cosas más destacadas de esta lección. Y nos complace en esta hora, pues ya estamos bastante avanzados con estas lecciones. Vamos a una ciudad llamada Confusión. Entonces, pues sin más, vamos a mirar el versículo. Sí, dime. Me gusta ese título que le has dado a este espacio, El Rincón, un rincón para estudiar la escuela sabática. Hermoso, este rinconcito para encontrarnos con nuestro Dios. Excelente. Y este es el texto tema que tenemos en esta hora. Dice así, Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados electores. Bendito sea nuestro Señor que nos da esta garantía. Qué bueno, ¿verdad? Así es, poderosa declaración, y con esta poderosa declaración, mi querido hermano y amigo, te pido por favor que nos acompañes para invocar la presencia de nuestro Dios y de esta manera pues estar asistidos por su Espíritu Santo. Amén. Oramos, querido Padre, gracias te damos porque de verdad sabemos que tú diriges nuestras vidas y que tú estás al control por completo del vasto universo. Amén. Ponemos este momento en tus manos y esperamos en ti, Señor, que nos des sabiduría para comprender este mensaje precioso, un mensaje de llamado, un mensaje en el que nos invitas a confiar más en ti y especialmente en tu palabra. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Gracias, Padre Santo. Hay algo interesante en esta lección, Neilot, y es que entramos en el mensaje del segundo ángel. Sí, Señor. Ya pasamos del mensaje del primero al segundo, pero sin olvidar que hay una conexión directa de estos dos mensajes. No, y interesante, se dice fácil, el mensaje de los tres ángeles, 1, 2 y 3. Y mira todas las semanas que hemos estado tejiendo y navegando por todo el mensaje del primer ángel. Del primer ángel. Y todavía hay mucho que seguir investigando allí, pero bueno, el espacio es corto y no podemos avanzar a lo profundo que nos gustaría llegar. Pero bien, estamos entonces ya en este tiempo escudriñando acerca ya ahora del segundo ángel. Y en el segundo ángel nos encontramos ahora con dos mujeres que representan una la pureza y la otra lo corrupto, lo adúltero, ¿no? Tenemos estas dos mujeres que representan una a Cristo y otra representa a Satanás, el poder del engaño. Una mujer vestida de blanco de pie, perseguida por Satanás, que miramos en Apocalipsis 12, y también vemos la otra mujer, o la contraparte, vestida de púrpura y sentada y apoyada por Satanás, y la vemos en Apocalipsis 17 y 18. Pues encontramos aquí que el mensaje del segundo ángel hace referencia a una segunda etapa, ¿verdad?, donde se pone como más fuerte, más decisiva el desafío contra Dios, y viene una confusión doctrinal que vamos a ver más adelante, donde empieza precisamente esa gran confusión para el pueblo. Cuando Cristo venía había cerca de 150 personas que decían que eran el Cristo. Imagínate tú, ahora estamos a punto de recibir a Cristo en las nubes de los cielos y encontramos que tenemos a más de 250 denominaciones religiosas que todas dicen que son el remanente de Dios, que lo están esperando. Entonces no es fácil, no es fácil. Pues entonces en esta oportunidad vamos a ver dos sistemas opuestos, dos tipos de vida. 50 y 250 denominaciones religiosas, sí, pero la final siempre son los del poder de la oscuridad, los poderes de las tinieblas y los que están en la luz en Cristo Jesús. Dime. Eso nos da a entender de que
hay una verdadera adoración y hay una falsa adoración. Entendiendo también en lo que cuando en temas proféticos se habla de mujer, obviamente la escritura se hace referencia a la iglesia. Entonces aquí vamos a ver dos iglesias Sí, y señor. sobre qué están fundadas estas dos iglesias. Es interesante porque en este tiempo donde, como tú lo decías, donde hay tantas denominaciones, hay tanta confusión en temas doctrinales. Sí, señor. Pues sí, tenemos entonces dos sistemas. Dos sistemas que se oponen el uno con el otro. El uno va con la luz y el otro va con las tinieblas, siempre tratando de enredarnos, de confundirnos. Por eso cabe destacar el texto, si lo puedes leer, Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Dice lo siguiente: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy bien. Ha caído. Ha caído. ¿De dónde ha caído y por qué ha caído? ¿Qué es lo que ha caído de esta ciudad? Y está hablando de Babilonia. Cuando Juan está escribiendo esto cerca del año 90, 95, por ahí, ya finalizando el siglo 100 después de Cristo, encontramos que Babilonia era un paquete de ruinas. Ya no existía. Nos dice que en el año 116, ¿verdad? Había un señor, el emperador romano Trajano, que encontró solamente ruinas en ese entonces. Y entonces no existía Babilonia. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Juan? No cabe duda que era a la parte espiritual. Y alguien pudiera preguntarse, ¿y qué es hoy Babilonia? Pues Babilonia es lo que pudimos ver cuando se quiso levantar hace poco Irak con Saddam Hussein, y vemos cómo, a pesar de que quisieron levantarse, pues después de aquella confrontación, hasta Saddam Hussein fue ajusticiado y no se pudo levantar. O sea, porque la profecía decía que no iba a levantarse más. Ahora entonces se está refiriendo más a la parte espiritual. Ahora, si se refiere a la parte espiritual y hacen una comparación con Babilonia, entonces deben haber algunos elementos aquí interesantes de contemplar. Y es precisamente lo que queremos mirar, y es la parte confusión. Coméntanos. Confusión. O sea, Babilonia significa confusión. Y tenemos que remontarnos entonces al relato de Génesis, en el capítulo 11, en el verso 9. ¿Qué sucedió allá en ese momento? Después del diluvio, cuando nuevamente empezó a poblarse la tierra. ¿Y qué sucedió? Sucedió que este grupo de personas, olvidando lo que Dios había establecido, que no iba a haber más diluvio sobre la tierra, ellos empezaron a hacer su propio sistema de salvación y empezaron a construir una torre para, por si acaso venía un diluvio, entonces salvarse. Y de esta manera Dios se dio cuenta y dice, estos no van para atrás, ellos van a conseguir su fin. ¿Y qué hizo Dios? Confundió sus lenguas. Ahí en ese relato dice Génesis 11:9, que Dios confundió las lenguas y fueron esparcidos por toda la tierra. Y desde ahí entonces toma el nombre, porque la torre estaba en la llanura de Sinar, Exacto. ¿ya ves? Y la torre de Babel, entonces Babel significa confusión. Allí se adopta el nombre, pues entonces, como hasta ese momento, dice la palabra aquí, capítulo 11, versículo 1, tenía entonces toda la tierra un solo lenguaje y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando partieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se asentaron allí. Allí fue donde se rebelaron contra el sistema de Dios y quisieron establecer su propio sistema de salvación basado en las obras de los humanos. Correcto. Y no en Dios. O sea, el mismo principio de Caín se fue perpetuando ahora con esta gente de Babel. Y dice aquí de manera maravillosa en el versículo 7, que luego que Dios ve esta rebeldía, entonces dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad.
Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por la faz de toda la tierra. Es decir, que a partir de ese momento es que la tierra tiene ahora muchas lenguas, muchos idiomas. Hubo una confusión de lengua y fue precisamente para que no pudiendo entenderse, ellos entonces cada quien cogió por su lado y cada quien empezó a hacer su familia de manera separada. Correcto. Ahora, teniendo en cuenta que Babilonia significa confusión, entonces, ¿a qué confusión se está refiriendo el apóstol Juan cuando se le es revelado a Babilonia en este sistema religioso? ¿Cuál es la confusión que este sistema religioso entonces está haciendo en toda la tierra? Ha caído una confusión. ¿A qué confusión se refiere? Tenemos que esta mujer, como vemos al principio, ¿verdad? Es una mujer que está llena de un vino de fornicación. Y este vino de fornicación dice que es con el cual ha embriagado a quienes, a todos los mandatarios, a todas las naciones de la tierra. O sea que esto tiene que ver con un compendio de doctrinas, de enseñanzas con las cuales está entrampando al mundo entero. Y entonces la única manera de poder entonces uno descifrar esto, ya que se está basando en lo espiritual, es viniendo a las escrituras, viniendo a la palabra, como dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La única manera de poder encontrar luz y poder contrarrestar la oscuridad de las tinieblas de Satanás por medio de este vino que embriaga, envenena y mata, es solamente por medio de la palabra. Necesitamos acudir a ella porque de lo contrario, pues, podemos ser destruidos de manera terrible. Aquí vamos a compartir. O sea que este sistema eclesiástico religioso tiene un alcance internacional. O sea, ¿hasta dónde llega este poder religioso de influir tanto en la gente, de todo el mundo con sus engaños? ¿Qué tal eso, no? Dice que los reyes se han embriagado, ¿verdad? Y han fornicado con ella. Ahora, ¿a qué se refiere con fornicar? Se supone que los seres humanos tenemos un líder. Se nos ha comparado como que la iglesia es la esposa de Cristo y a Él es al que le debe rendir cuentas, a Él es al que le debe pedir dirección. Pero el mundo se ha conformado con los mandatarios, con los líderes, siguen de manera embriagada, con ojos cerrados, a ciegas, siguen a los dictámenes del mundo. O sea Por que, eso vamos rumbo a la perdición. o sea, una fornicación es una unión ilícita, es está dando a entender el mensaje. Exactamente. Correcto. En este sistema eclesiástico caído es la unión del Estado con la iglesia. Exactamente. Ahí está fornicando. Y al abandonar a Jesús como nuestro esposo, entonces estamos entrando en una relación ilícita. Correcto. Estamos entrando en un adulterio. Y por supuesto, entonces nosotros quedamos a merced ahora de esos líderes que nos están confundiendo, nos están llevando por un camino errado. Y para conseguirlo, el diablo pues ha adulterado el vino. ¿Qué ha hecho pues? La verdad de Dios la ha disfrazado de una manera que se parece tanto a la verdad que te confunde. Pero el propósito es precisamente volvernos a engañar. Y ha sacado varios engaños, como el mismo engaño de siempre que le dijo a Eva, no moriréis, No moriréis. podéis comer de todos los árboles. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú lo comas porque te harás dioses. Y eso es lo que no quiere Dios, que tú seas sabio. Entonces hoy pues vemos que hay una competencia, ¿no? Como que Dios está obsoleto y tenemos que buscar la manera de alcanzar una cumbre más alta de sabiduría. Y bueno, ya tenemos, imagínate, el metaverso, tenemos la inteligencia artificial, y para usted de contar todos los avances que hay, entonces la gente está alucinando. Dice como que sí, Dios está pasando de moda, por eso vemos acá, ¿verdad? Apocalipsis 18, 3 al 4, Dios llama a sus hijos que están en Babilonia para que salgan de esa Babilonia, porque si hay una cosa cierta, es que el mensaje del primer ángel nos anuncia que la hora de su juicio ha llegado. Correcto. Y que debemos ponernos a cuenta porque Cristo viene pronto
y de lo contrario vamos entonces nosotros a perdernos la promesa que Dios nos ha dejado maravillosa. Mira lo interesante, mientras esta mujer pura te da el vino verdadero que son las doctrinas de Jesús, o sea, su fundamento está en Cristo Jesús, en su Señor, en su esposo, en el verdadero esposo. Sí, señor. La otra mujer te está dando un vino adulterado porque está fundado o fundamentado en doctrinas de hombre, ¿sí? Pensamientos de hombre, obras por hombre, de hombres, y su líder también es un hombre. Sí, señor. Entonces Es está interesante. fundamentando su salvación en las obras. En las obras. En las obras. Y cuando Dios nos dice, yo di todo por ti, no había manera que tú te pudieras salvar, porque la única manera que podías era poner tu vida y dejar de existir. Pero Dios muestra su amor y su misericordia para con nosotros, es que satisface las demandas de la ley, pero sin que tú tengas que morirte para siempre, sino que Él toma tu lugar, te sustituye, Él muere por ti, ahora te adjudica esa vida a ti y te da la oportunidad de tú comenzar de nuevo, ahora siguiendo a Jesús, imitando su vida de obediencia, así como Él se sujetó al Padre, así Pablo nos dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros entonces imitando a Cristo podemos alcanzar esa gloria, no cumpliendo las obras para ganarnos la salvación. La salvación nos la ha dado Dios de manera gratuita y eso es grandioso, pues. Por eso dice, Jesús se complace en magnificar su ley y engrandecerla, porque vino y satisfizo las demandas de la ley muriendo en la cruz del Calvario y con eso cubrió la demanda de la ley. Pero ahora entonces, además de eso, muestra su amor y su misericordia para con nosotros, que nos regala la vida eterna y nos restituye a nuestra vida sin pecado, y como si nunca hubiéramos pecado, nos presenta delante del Padre sin mancha y sin arruga de pecado, para comenzar de nuevo y tener la oportunidad de estar con Él otra vez en el cielo. Así. Pero el enemigo quiere quitarte esta verdad, Él te quiere confundir, quiere eso- que entres en Babilonia. Por eso él está lleno de ira. ¿Sí? Como este evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo, él también está buscando las maneras que su mentira llegue a todo el mundo. Y es por eso que él está irado contra la mujer y su descendencia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Está lleno de ira, está detrás de aquellos que le son fieles a Cristo Jesús. Y en estas dos formas de pensar que tienen estas dos mujeres, especialmente hablando de Babilonia, vemos allí en Apocalipsis 17:5 este texto que nos llama poderosamente la atención, que dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ojo, la madre, eso significa que tiene hijas. ¿Quiénes son las hijas de esta madre? Bueno, el conflicto de los siglos dice que, porque algunos dicen, no, es la Iglesia Católica, Ok. ¿ok? Pero dice, la Iglesia Católica tiene muchos siglos de estar caída. Por lo tanto, entonces, la madre de la ramera, dice, es todo el conjunto de las iglesias que profesan la fe protestante, que son sus hijas. Ahora, el conjunto de ellas, ¿verdad?, es lo que compone la madre de la ramera. O sea, el conjunto de todas ellas, y eso tiene un nombre, y se llama ecumenismo. Ecumenismo. Ese ecumenismo unido todo, ¿verdad?, representa a esa madre, a esa institución que se establece en nuestros días para confundir al mundo. Y la cabeza, por supuesto, es el sistema político religioso del Vaticano, Correcto. que es el que empieza a liderar esto, con otro que está también en Apocalipsis 13, porque vemos que se está gestando el nuevo orden mundial, y este nuevo orden mundial se gesta con dos poderes: la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra, que es la imagen de la bestia. Imagen de la bestia porque aquella era un poder político religioso y ahora este es un poder político religioso. Aquella era la iglesia cristiana unida con el poder de Roma, y esta otra es la iglesia que surge de la tierra donde había poca población, y entonces ese sistema religioso, político religioso, viene por todas las iglesias que forman la fe protestante, más el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, el gobierno de los Estados Unidos, junto a este ecumenismo, a las iglesias protestantes, junto con el papado, componen ese nuevo orden mundial, y ese
en lo que se está enrolando precisamente todo el planeta en este tiempo, para confundir al hombre. Y nos dicen paz, seguridad, y todo es tranquilidad, y la bandera es Cristo. Cristo es la bandera, pero detrás de esto hay un gran engaño, y debemos mirar bien estas profecías con una lupa bien grande y pidiéndole a Dios por medio de su Santo Espíritu, que sería nuestra lupa, Claro. para que no nos dejemos engañar, porque aquí es donde viene el vino de fornicación de la gran ramera. Doctrinas adulteradas. Doctrinas Adulteradas porque han salido de la pureza del verdadero evangelio de Cristo Jesús. Ahora bien, teniendo en cuenta todas esas cosas, retomando esa parte de confusión del origen de Babilonia, de Babel, vamos a la diapositiva anterior, de estas dos formas de pensar, haciendo un resumen, que lo que realmente sucedió allí en ese momento en la llanura de Sinar, cuando estaban construyendo la Torre de Babel, fue un desafío real a la palabra de Dios. ¿Acaso hoy también no hay un desafío a la palabra de Dios diciendo que los 10 mandamientos no están vigentes? Exactamente. Estamos enfrentando ese desafío. Si escuchamos en muchas de las denominaciones, en los púlpitos y abiertamente lo dicen, que la ley de Dios ya no hay que guardarla, que está abolida. Se Está están obsoleta. olvidando, que está obsoleta. Está obsoleta. Y están negando la palabra de Dios. Pero dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Así Y es. lo que sí es claro es que la palabra es la que sigue vigente. Cristo vino a personificar la palabra. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, la palabra. En el principio era la palabra. Lo que conocíamos era la palabra escrita. Al principio la palabra oral, después se escribió. Pero entonces cuando viene Cristo, ahora Cristo viene a personificar la palabra para que ya no haya dudas. Y dice, no vengo a anular la ley ni los profetas, vengo a cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota y ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo sea cumplido. Pues bien, entonces la guerra es precisamente contra la palabra de Dios. Esto es lo que quieren execrar, esto es lo que nos quieren quitar, porque esa es la lámpara. Si nos quitan la lámpara quedaremos en tinieblas, caeremos en confusión. Correcto. ¿Y qué pasó cuando hubo confusión en Babel? Cada quien cogió por su lado y se volvió un desastre. Y el objetivo que había, aunque malo, se perdió. El objetivo que tenemos hoy de llegar hasta el cielo, pero no ahora por nuestras obras, sino por las obras de Cristo, porque Cristo es la escalera que nos lleva al cielo. Correcto. Entonces el diablo quiere ahora confundirnos. Ahora él es el que quiere confundirnos a nosotros para que nosotros nos enredemos. Correcto. Pero bien, durante toda la historia, y especialmente en el tiempo de fin, Babilonia ha intentado destruir ¿qué? La fe. La fe. La fe. Dios dice que hay un sistema para salvarse y Él dice que no, que es otro, que el de Dios está obsoleto y que debemos innovar. Pero tenemos entonces a las claras destapado dos líderes que se manifiestan nuevamente en el mundo y que para nadie es un secreto. Pero no hay problema porque siempre, como dijo, empezó la lección de este trimestre, Cristo siempre gana y Satanás siempre pierde. Pues tenemos dos líderes, dice Apocalipsis 17:3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Wow. Este sistema político religioso es el sistema político religioso del diablo, ¿verdad? Tiene nombres de blasfemia. Cuando hablamos de blasfemia, son agresiones directamente contra Dios, que se ha atrevido a decir este sistema religioso, haciéndose pasar por Dios y queriéndose hacer el representante de Dios en la tierra y queriendo perdonar pecados cuando el único que puede perdonar pecados es Dios, y queriendo que le rindan pleitesía y que se arrodillen delante de Él haciéndole reverencia. Pues este solamente es atributos para Dios. Ahora, Babilonia está sentada sobre muchas aguas, dice Apocalipsis 17:15, que las muchas aguas representan naciones, tribus, lenguas y pueblos. Correcto. Ahora el pueblo de Dios no se sienta sobre la gente, no se sienta sobre el mundo, no es la popularidad ni la mayoría la que decide qué es la verdad, sino que el fundamento sobre el pueblo de Dios está basado en Cristo Jesús, que es la roca eterna. Y esa roca eterna es la roca que vimos en el libro de Daniel y que destruye la imagen que tenía Nabucodonosor, que son los reinos de la tierra, para establecer el reino de Dios por la eternidad.
Mira que esta Babilonia que está sentada sobre muchas aguas, mira lo que dice el texto de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que hoy vemos un sistema religioso que cumple con estas características, que quiere ocupar el lugar de Dios, que se sienta como si fuese Dios y que su palabra quiere que sea respetada como si fuera la de Dios. En cambio, la iglesia de Cristo está fundada ¿en dónde? En lo que tú acabas de mencionar, en la roca que es Cristo. ¿A quién se lo dijo? Vamos a recordar ese texto cuando el mismo Jesús se lo dijo al apóstol Pedro. En Mateo 16, 18 está registrada esta declaración del mismo Jesús. Y yo también te digo, hablando Jesús en esta ocasión, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia de Cristo, esa mujer sentada que está con el sol que alumbra, con esa gloria de Cristo, está fundada precisamente en Él, en Cristo Jesús, y no en doctrinas humanas. Así es. Ahora, ¿qué era lo que tenía Babilonia también cuando vemos a Daniel y sus amigos? Erigieron una imagen para que la adorasen. Empezaron a promover todo lo que era la idolatría de cosas creadas por el hombre. Cuando nosotros debemos de buscar y adorar, es como dice el mensaje del primer ángel, adorar a Dios, darle culto y gloria a Dios, que es el creador de todas las cosas. Pero este sistema religioso quiere que adoremos el sol, que adoremos la luna, que adoremos el agua, que adoremos el fuego. ¿Ah? Cuando Dios nos dice que todas estas cosas son idolatría y están en los 10 mandamientos, pero ahora quieren tirar los 10 mandamientos por el suelo. Ahora quieren promover, ¿verdad?, todo lo contrario a lo que dice la ley. Quieren, en otras palabras, acabar con nosotros. Y es una total confusión. Dios dice, no matarás, no importa, ahora ten arma, mata. Dios dice, no mientas, no, si es bueno mentir, porque cuando ahora mentimos, como que es más sabroso después y te va mejor. Y te va mejor. Los chismes, ahora mira, ser chismoso es ser famoso y te da dinero. Ahora hay profesiones que estudian todo lo que es la promoción del chisme, de hablar mal y cuentos de todo el mundo. Pero fíjate que esta característica que tiene esta mujer sentada en una bestia escarlata y todo este tipo con esa copa de vino de fornicación, y es que en la antigua Babilonia se erigió una estatua, como tú lo decías, y que el rey Nabucodonosor estaba obligando a que se le adorase, que se adorase esa estatua. Así que había una ley que obligaba a que al que no adorase aquella ley eran echados a un horno de fuego, que fue lo que le sucedió a los 3 amigos de Daniel. Y en este tiempo del fin, esta bestia erigirá una imagen de tal manera que tratará que obligar al mundo a que le adoren, y el que no le adore, entonces habrá un decreto de muerte, Así que, mis queridos, nosotros estamos en el tiempo en que debemos tomar una decisión especial por Cristo Jesús, por sus verdaderas doctrinas, por su sana doctrina, por la pura doctrina, y no dejarnos confundir, como lo está haciendo Babilonia de manera espiritual. Debemos volver a las cosas naturales. Así es. Tenemos aquí este cuadro que me gustaría compartir con ustedes, donde vemos aquí la iglesia pura y Babilonia. Fíjense, tanto la iglesia pura como Babilonia aseveran servir a Dios y creer en Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? La iglesia pura está vestida del sol y adornada con la gloria de la justicia de Cristo. Babilonia está vestida de púrpura y escarlata y adornada con la falsedad humana y la tradición. La iglesia pura, adornada con una guirnalda de estrellas fundada en Cristo y en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y qué dice Babilonia? Adornada con oro, con piedras preciosas y perlas, y confiada en su poder y fundada sobre razonamientos humanos. La iglesia pura, de pie sobre la luna, obtiene su poder de la palabra de Dios. En cambio, Babilonia está sentada sobre una bestia escarlata y obtiene su poder de los poderes políticos de la tierra. Confía en las cosas de la tierra, pero Jesús y su palabra son nuestra única salvaguardia en la crisis que se avecina. Las falsificaciones serán tan parecidas a la verdad que solo podremos distinguirlas llenando diariamente nuestra mente de la palabra de Dios y viviendo en comunión con Jesús. No nos queda de otra, necesitamos
seguir con Jesús. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de las falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos. Estos errores y otros por el estilo son presentados al mundo por las diversas iglesias. A pesar de las tinieblas espirituales y del alojamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentra aún en el seno de ellas y Cristo pronto ha de llamarlas a salir. Se nos acabó el tiempo. Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo Salid mío. de ella, pueblo mío. Cristo tiene un pueblo grande, porque Cristo triunfa. Amén. No es solamente un remanente aquí en la iglesia adventista. La gran mayoría del pueblo de Dios está afuera y Cristo nos ha llamado para que cumplamos la misión Amén. de llamarlos a que vengan. Hermanos, se nos acabó el tiempo. Dios les Que Dios me les bendiga. bendiga. Amén. Nos vemos la próxima semana y que sigamos adelante. Hay mucho que estudiar aquí. El tiempo es corto, el espacio es pequeño, pero hay mucho que tenemos que seguir escudriñando. Así Que es. Dios nos bendiga. Dios les guarde. Chao.